Buenas noches con todos. Bueno, hoy día vamos a dar el curso, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de salud escolar. Vamos a dar unos minutos para que puedan ingresar los participantes. Bien, buenas noches con todos. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Ana Lucía Guerrero, soy licenciada en enfermería, soy su colega. Trabajo actualmente en el Ministerio de Salud, en la Dirección General de Personal de la Salud. Bueno, cuento con una maestría en docencia universitaria, también con una maestría en gestión pública por la Universidad del Pacífico. Tengo experiencia, ¿no? En la elaboración de políticas públicas en salud. También he trabajado, les cuento, en los primeros años trabajé en una escuela, en una institución educativa inicial. Bueno, ahí empecé a desarrollar algunos planes también en salud escolar que ahora les voy a compartir, ¿no? Que espero nos dé el tiempito para poder compartir algunas anécdotas por ahí, algunos tips de cómo van a ir implementando su tópico y qué significa la salud escolar, ¿no? Bueno, además les cuento que también soy actualmente la presidenta alterna del Comité Central Serums, ¿no? Nosotros vemos todo lo que es la planificación de recursos humanos a nivel nacional, vemos internado, vemos serums, vemos residentados, todos los residentados que hay, ¿no? Médicos, obstetras, el residentado de odontólogos, el CODIRO, ¿no? El residentado del CONAREN, residentado de enfermería y todos los residentados que poco a poco se van desarrollando. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes esta noche. Por ahí veo que se están conectando más. Seguramente a lo largo de la noche se irán conectando más colegas. Bueno, les voy a compartir ahora la pantalla para poder hablar un poco acerca de salud escolar. ¿Ya? Y vamos a ir hablando también acerca de por qué es importante la salud escolar. Entonces, ya nosotros hemos tenido este espacio de salud escolar, así como los consultorios de enfermería, ¿no? Así como los consultorios de enfermería, que en alguna oportunidad fue una lucha de todos los colegas para poder contar con un consultorio propio como enfermera o como enfermero que queríamos aperturar y no teníamos una norma, ¿no? Que nos permitiera y con mucha pena, pero lo voy a decir, muchos colegios de otras profesiones se oponían a decir qué hace una enfermera en su propio consultorio, ¿no? Entonces, enfermería es la columna vertebral del sistema de salud. Somos más del 60% de enfermeros de todos los recursos humanos a nivel nacional, de todos los recursos humanos en salud, es decir, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora nosotros también tenemos nuestro espacio para poder aperturar un consultorio de enfermería? ¿No? Sin embargo, hay algunas por ahí dificultades todavía que no, como la ley está establecida, pero no tiene reglamento, cuando uno va a poder inscribirse como consultor de enfermería, resulta que no está ese ítem de consultorio de enfermería, ¿no? Bueno, eso por un lado, pero también tenemos un espacio muy rico que es la salud escolar, ¿no? Entonces ahora vamos a ir viendo por qué es importante, y con eso voy a empezar hablando un poco, por qué es importante la salud escolar, ¿no? Me gustaría escucharlos antes, de repente hay un voluntario que me diga por qué creen que es importante la salud escolar, mientras voy cargando a ver mi pantalla. ¿Por qué creen ustedes que es importante la salud escolar?
¿Alguien por ahí se anima? A ver, hay algunos colegas ya conectados. Con toda confianza lo pueden ir. Ahora voy a ir compartiendo mi pantalla también, ¿no? A ver, nadie se anima. Bueno, a ver, me avisan si ya se está compartiendo mi pantalla. O por el chat. A ver, ahí les doy un minutito para que puedan ir hablando por el chat. De repente si desean, también pueden ahí aperturar en el chat y poder escribir, ¿no? A ver, voy a esperar unos segundos para ver si alguien se anima a participar. ¿Por qué creen que es importante el rol de la enfermera en salud escolar? Bueno, no se preocupen. A lo largo de la noche ustedes van a poder ir participando también, así que no se preocupen. Vamos a ir, a ver, me dicen si la pantalla ya se ve, ¿no? Sí, sí, licenciada. Ahí, ya, ok, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ir hablando un poco acerca de la enfermera en salud escolar. ¿Cómo surge la enfermera en salud escolar, no? ¿Cómo es que empieza esta labor? Y luego vamos a ir hablándolo, aterrizándolo un poco en nuestro país. ¿Cómo es que surge? ¿Qué funciones cumple? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos ahí. La enfermera en salud escolar, ¿no? Porque es importante la enfermera en salud escolar. Vean pues que primero la salud escolar es importante por varias razones, ¿no? Definitivamente la edad escolar donde están las personas o los menores, ¿no? Los menores de, los menores de 15 años, hablamos de niños, de adolescentes, todos los menores de 16 años, ¿no? Que es la edad donde se acaba la secundaria. Entonces tenemos un grupo desde infancia, ¿no? Desde los 3 años, 4 años, 5 años. Entonces tenemos un grueso de población ahí, tanto infantil como adolescente, que nos va a permitir luego poder ir formándolos. O sea, con esta población de menores, desde pequeñas edades vamos a ir inculcando el autocuidado, vamos a ir trabajando en ellos la salud y el autocuidado. Entonces, recuerden que los niños y los adolescentes son el futuro de la sociedad. Entonces, al yo referirme a esta población, a esta población escolar, voy a poder impactar directamente en el bienestar de todo un país, porque estos niños que ahora tienen 4 o 5 años, en unos años ellos van a ser los adolescentes y en poco tiempo van a ser la sociedad de nuestro país, ¿ok? Y de ellos van a nacer muchas familias. Entonces, vamos a impactar directamente en el bienestar general y en el desarrollo integral de todos los estudiantes, ¿no? Entonces, primero vamos a impactar directamente en qué? En el rendimiento académico, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poder contribuir en cuanto a un niño sano es un niño que progresa en el colegio, ¿no? A un niño que vaya enfermo, que esté constantemente faltando por una neumonía, por ejemplo, o que no esté bien alimentado, que esté anémico. Cuando un niño está anémico, normalmente no tiene la concentración adecuada, no puede aprender los contenidos de manera, ¿no? Entonces también se ve afectada la asistencia. Vamos como enfermeros a prevenir enfermedades y vamos a realizar bastante promoción de la salud. Es una edad muy bonita en la que podemos trabajar distintas iniciativas, ¿no? Ya les voy a contar por ahí algunas cositas que pude realizar con los estudiantes de la primera infancia, ¿no? Y cómo a lo largo de todo este tiempo también he podido ir contribuyendo, ¿no? Con iniciativas para la salud.
También en algún momento trabajé directamente cuando estaba en un centro de salud. Hicimos todo un año de trabajo para desarrollar habilidades en el tema en el tema escolar netamente con dos colegios, ¿no? En la ciudad de Monsefu. Y fue un trabajo arduo, pero hermoso. Fue un trabajo que dio bastantes frutos, también se los voy a compartir. ¿Qué más hacemos las enfermeras? ¿Por qué es importante la salud escolar, colegas? ¿Por qué es importante? Por la detección temprana, ¿no? Por la detección temprana de problemas. Cuando tú vas, evalúas a los niños, empiezas a hacer unas evaluaciones regulares, ¿no? Vas a detectar problemas. Entonces, por eso es importante que tu tópico, tu consultorio, permita la detección temprana de problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, problemas de visión, de audición, trastornos del desarrollo, ¿no? Y eso va a facilitar las intervenciones rápidas que puedan prevenir complicaciones futuras. ¿Qué más? El apoyo psicológico. La salud escolar también aborda aspectos de salud mental, proporcionando apoyo emocional y psicológico, ¿sí? Eh, Entonces, eso nos va a permitir facilitar la identificación temprana de problemas como el estrés, la ansiedad, ¿no? También. Entonces, nosotros tenemos que liderar el trabajo, porque recuerden, en las instituciones educativas, ¿no? Recuerden que ahí también tenemos a los psicólogos. Entonces, los psicólogos, en un inicio había un grupo que pensaba, "Ah, no, pero ¿qué va a hacer la enfermera? No, no va a venir a hacer lo mismo". Y obviamente, psicología tiene su propio campo de acción, pero nosotros como enfermeras vemos más, es un campo más completo, no solamente vemos la salud mental, ¿no? Entonces abarcamos, sí, aspectos de salud mental, pero lo podemos trabajar en concordancia con los psicólogos, ¿ya? Como enfermeras en salud escolar también vamos a contribuir a reducir las desigualdades, que está enmarcado en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En el objetivo de desarrollo sostenible 10, donde hablamos de la reducción de esta brecha de desigualdades. Entonces, con esto vamos a permitir un mejor acceso a servicios de salud, una igualdad de oportunidades, vamos también a contribuir a mejorar el entorno escolar. Entonces, vean cuánto podemos hacer. Vamos a fomentar habilidades para la vida, lo que les contaba, ¿no? Cuando trabajé con niños de primaria. Nosotros trabajamos con niños de cuarto y quinto de primaria. Incluso en alianza con las municipalidades pudimos realizar un hermoso programa que se llamó, a ver si me acuerdo, por esos años fue Tú decides que no te decida, ¿no? Y hablamos todo acerca del VIH y lo hicimos más o menos en el a fines de noviembre, que calzaba casi con el 1 de diciembre, ¿no? Que es el día de lucha contra el VIH. Y bueno, con todo este trabajo vamos finalmente a contribuir con la comunidad. Entonces, vean qué importante es ese trabajo de salud escolar. Vamos a ir iniciando, ya antes de hablar del tópico netamente, quiero un poco abordar las diferentes aristas de la enfermera en la escuela. Entonces, ya con este preámbulo, creo que queda un poco más claro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que inicia la enfermera escolar? No, la enfermera escolar, a veces nos sorprendemos aquí en el Perú, wow, ¿no? Recién hemos iniciado y nos espera mucho y por aquí y por allá, pero en verdad ya la historia se remonta a 100 años atrás. Entonces, ya teníamos la necesidad de una figura de enfermera escolar desde mucho antes. Entonces, este rol de enfermeras escolares no es novedoso. Ha surgido más o menos en Londres en 1891, ¿no? En el Congreso de Higiene y Demografía, que lo celebraron en Londres. Entonces, ahí surge la novedad de esta figura, de esta importante figura en las escuelas, la enfermera escolar, ¿no? Y miren, y en 1897, también eh, mediante la Fundación Enfermería Escolar Londinense, se empiezan a crear puestos de enfermería en colegios de educación primaria ingleses, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos notaban que cuando había una enfermera, la salud de los londinenses mejoraba. Entonces, em, por eso es que les importa mucho tener a una enfermera en las escuelas, ¿no? Y esta práctica, esta buena práctica en las escuelas se empieza a replicar muy rápidamente en otros países. Entonces vamos a ver ahora.
¿Y ustedes saben quién fue la primera enfermera en trabajar en la escuela? Les voy a contar quién fue la primera enfermera, ¿no? Entonces, hubo una figura muy pionera por esos años, 1891, ¿no? 1897, por ahí. Entonces, el primer empleo escolar fue en 1902, más una enfermera estadounidense que fue reconocido también por su trabajo en el área de salud escolar, ¿no? Entonces, Lina Rogers fue contratada en 1902 por el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. Eso fue en Estados Unidos. Entonces, a ella la contratan para trabajar en escuelas públicas. Fue Lina Rogers, ¿ya? No se olviden, Lina Rogers en 1902. Wow, estamos hablando más de 100 años, más de 100 años. ¿No? Entonces, ahora nos sorprendemos, decimos, wow, vamos a trabajar en escuelas y aún así muchos colegas se niegan a ir a una escuela. Ay, ¿qué voy a hacer yo en un colegio? No, yo prefiero ir al hospital. No, que no está mal, ok, no está mal porque son nuestros campos de acción. Sin embargo, cuando tengamos la oportunidad de poder laborar en una institución educativa, vayamos, colegas, vayamos porque esa población infantil, esa población adolescente nos necesita. ¿Cuánto campo hemos perdido nosotros en el adolescente? Y nadie va, no me dejarán mentir acá, que hemos ido perdiendo el campo en adolescente, porque ahora, ¿quién ve adolescente? El profesional de obstetricia. Así nos duela en la mayoría de establecimientos de salud donde yo he podido ir, supervisar, costa, sierra, selva. Hay una obstetra viendo al adolescente, porque a nosotros no nos da el tiempo, porque a nosotros, nos copamos con crecimiento y desarrollo y no tenemos tiempo para el adolescente. ¿Quién va a las escuelas incluso? Así que de aquí en un tiempo no nos sorprendamos que también otros profesionales quieran ser parte de la comunidad educativa porque van ganando territorio y nosotros en lugar de asumir estos nuevos retos, muchas, no digo todos, muchos tienen miedo. Ay, ¿qué voy a hacer en un colegio? Hace poco vi una convocatoria aquí en Lima donde pedían en varios colegios antes de que inicie el año escolar, pedían enfermeros, ¿no? Pedían enfermeros. Tanto así, yo estuve viendo, era una institución privada muy reconocida aquí en Surco, ¿no? Y estaban pidiendo una enfermera, ¿no? Y en un momento pasó por mi cabeza, ay, porque la salud escolar es, de verdad, de la experiencia que tengo, hay tanto por hacer con ellos. Y cuando tienes la colaboración de los padres, ¿no? La aceptación del colegio, y vas sensibilizando, hay mucho por hacer en salud escolar. No estás solo, vas trabajando con la PAFA, vas capacitando a los docentes, ¿no? Entonces es un área riquísima. Entonces, Lina Rogers, miren, más de 100 años, en 1902 fue la primera estadounidense, o bueno, la enfermera contratada en el Departamento de Salud de la ciudad en Nueva York para trabajar para distintas escuelas públicas. O sea, ella la contratan para poder trabajar en escuelas públicas, ¿no? Y este papel logra marcar el inicio de una incorporación de las enfermeras como profesionales en los entornos escolares. ¿Ya? Entonces, aquí en Londres es donde se da el congreso, entonces, ¿no? Ahora, Rogers, cuando entra a las escuelas, les cuento un poco más, ella establece un modelo de cuidado escolar que incluye, ¿ya? Que incluye la supervisión de salud de los estudiantes, que incluye también administración de primeros auxilios. Entonces, ella empieza a trabajar todo un plan, ¿no? Entonces, a veces hay una idea muy errónea de llamar tópico, ¿no? O decimos, ¿por qué es tópico escolar? Yo estoy parada, cruzado de brazos, sentada, ¿no? Estoy sentada esperando que cualquier niño de repente se cae. Si tengo buena suerte ese día, alguien se cae y tengo algo que hacer en el colegio. Entonces, no, es que es tópico nomás. Acá atiendo caídas, heridos, ¿no? Si es que pasa algún accidente en el colegio, yo estoy ahí para curar, para tratar. Entonces todavía tenemos esa mirada curativa. Entonces, lo que queremos ahora es fortalecer esta labor con este curso que se está dando, se está brindando a todos ustedes, es justamente para poder
fortalecer esa labor y que ustedes tengan una idea de qué hace una enfermera escolar. Entonces, miren que hace 100 años ya Lina Rogers había establecido todo un modelo, todo un plan. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es un plan de salud escolar. De repente nos da el tiempo, al final les voy a dar algunos tips de cómo elaboran su plan escolar. Me parece que luego vamos a tener un taller, no estoy segura bueno, pero les voy a dar algunos tips para que puedan iniciar su plan de salud escolar o lo elaboren, ¿no? Entonces, ya Lina Rogers incluía, por ejemplo, la supervisión de salud de los estudiantes, incluía también administración de primeros auxilios, ¿no? Educación en higiene, lavado de manos, prevención de enfermedades. Entonces, todo eso permitió que su trabajo, y su enfoque, ¿no? Empiezan a sentar las bases, pues, para la profesión de enfermería en la edad moderna, en la enfermería escolar moderna. Entonces, Lina Rogers además demostró la importancia de contar con ese personal en las escuelas para prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, ese trabajo que ella desarrolló fue fundamental para nosotros, para el desarrollo de enfermería escolar, no solamente como una disciplina profesional en los Estados Unidos, sino que además tuvo un impacto y este impacto ha influido en tal forma, ¿no? Que se aborda la salud escolar ya en muchos países del mundo. Entonces, vean, ¿qué más podemos hablar, no? Entonces, luego se da la sociedad, se forma incluso una sociedad de enfermería escolar londinense y ahí se empiezan a crear los puestos de enfermería, ¿no? Entonces, ahí, uy, ¿qué pasó? Me acordé. Ya, disculpe. Entonces, es ahí, ¿no? Cuando la sociedad londinense también, en esos años, en 1897, ¿no? Empiezan a reflexionar sobre el tema y concluyen que si con la ratio existente de la enfermera estaba mejorando la salud de la comunidad escolar, era más probable que se consiguiera más si existiera una enfermera en cada centro. Entonces, en 1899, ¿no? Empiezan a definir en el Reino Unido las principales funciones y responsabilidades de la enfermería escolar. Se ve feo esto. Bueno, entonces ahí es donde se empiezan a definir las principales funciones y responsabilidades de la enfermería escolar, ¿no? Y cuáles eran las funciones que en esos años se decían, ¿no? Asistir en las dolencias menores y atender la higiene de los escolares. Esa era una de las funciones. La otra era supervisar los hogares. Incluso, miren, ya desde esos años iban, hacían su visita domiciliaria y le instruían a las mamás en cómo cuidar a sus hijos, ¿no? Que también se puede hacer unas visitas domiciliarias. ¿Qué más hacían? Realizaban la prevención de enfermedades contagiosas, ¿sí? También ellas iban y no solamente prevenían a través de actividades de autocuidado, sino que también empezaban a hablarles sobre las enfermedades contagiosas que en esos años podían existir, ¿no? Como la varicela, entre otras enfermedades que poco a poco se han ido eliminando, pero que en ese momento era pues muy común adquirirlas en las escuelas, ¿no? Entonces, ya miren en los años de 1907, 1907 ya empieza a surgir, ¿no? Y a consolidarse ya la figura en Escocia, en Suecia, pero miren que en 1902 ya en Estados Unidos ya se estaba contratando enfermeras, ¿no? Entonces, en 1909 surge también en Estados Unidos, donde se señalaba mayor eficacia de educación sanitaria cuando interaccionaba la enfermera escolar y el cuerpo docente. Es decir, no solamente actuaba la enfermera sola, sino el cuerpo docente. Incluso en 1999, ya con los antecedentes que les he ido mencionando, se hablaba y surge el término del school nursing, ¿no?
El school nursing, que en la actualidad, bueno, es denominado sobre todo para las edades tempranas, donde los niños de 2, 3 años o de 3, 4 años van, ¿no? Van a esas aulas tempranas, a ellas se les denomina el school nursing, pero ya desde esos años el término era utilizado, ¿por qué? Porque existía una enfermera, ¿no? Y este término es designado por primera vez por la National Association of School Nurses. Entonces es ahí cuando empieza ese rol de la enfermería en Estados Unidos. Luego ya pasan unos años también y en España se va extendiendo esto. ¿Por qué? Porque en Suecia, ¿en qué otro país dijimos? En Londres, ¿no? Empieza a surgir con mucha fuerza el, el papel de la enfermera. Ya en España, ¿no? La figura de la enfermera escolar eh, en la, fi- en la escuela, perdón, en la escuela, por ejemplo, todavía no se encuentra implementada. Entonces, en muchos países todavía no se ha logrado implementar del todo, pese a que ya hay un avance, ¿no? Ya hay un avance una base, se puede decir, con el que contamos actualmente en nuestro país. En nuestro país, por ejemplo, España, que es uno de los lugares más cerca para cuando uno va pues a Europa, ¿no? A pesar de que en Londres, ¿sí? En Londres ya se había o ya se tenía en cuenta el papel de la enfermera, ahí todavía no se logra implantar la figura, ¿no? De la enfermera escolar. Bien, ¿qué más podemos mencionar? Bueno, aquí, por ejemplo, en España, en algunas ciudades, ¿no? En algunas ciudades, puntualmente, todavía esta figura no está cubierta por enfermeras, o lo hacen las enfermeras, las comunitarias. Es como acá cuando no teníamos esa ley que se aprueba en el Congreso que permite la participación de las enfermeras en una institución educativa, ¿no? Y contábamos, las enfermeras de los centros de salud también van y hacen la labor, así como les cuento que yo he ido a los colegios y hemos podido realizar, pues, distintas labores en las instituciones, ¿no? Bueno, pero vamos viendo. Miren, por ejemplo, en el Perú, nosotros, ¿cómo empieza todo en el Perú? Y acá un paréntesis, ¿no? Para que ustedes también conozcan. Tenemos una ley que incorpora al profesional de enfermería en la comunidad educativa con la finalidad de contribuir en la prevención de enfermedades, ¿ya? Y promoción de la salud en la educación básica. Entonces, esta ley es la 31317, la 31317. Ahora voy a dejar de compartir un momento esto para poder compartirles ya la ley y que ustedes también lo puedan ahí. A ver, buscar una página. Ya, ahora sí les voy a compartir. Bien, ahí miren, tenemos la ley 31317. Ya ustedes lo pueden encontrar ahí en el peruano. Entonces, ¿qué cosa dice la ley? La ley fue dada en el año 2021. Entonces, ¿qué cosa señala esta ley? Es la 31.317. Antes de Fiestas Patrias del año 2021, se logra incorporar al profesional de enfermería en la comunidad educativa a fin de contribuir en la prevención de enfermedades y promoción de la salud en la educación básica. Entonces, ¿cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley es incorporar al profesional de enfermería como integrante de la comunidad educativa, perdón, que fue establecida ya en la Ley General de Educación, que es la 28044, a fin de contribuir en la prevención de enfermedades y promoción de la salud en el entorno educativo de la educación básica que conlleven a una vida saludable. Es decir, anteriormente, o sea, ya se tenía la Ley General de la Educación que incluye al profesional de psicología, ¿no? Pero la lucha de la fuerza turquesa era para que nos incluyan en la comunidad educativa de la salud escolar,
¿no? En la comunidad educativa, que también seamos parte. Entonces, con esta ley se nos incluye a nosotros como parte de la comunidad educativa, ¿no? Incluso se modifica el artículo 52 y 62A de la Ley General de Educación. ¿Y cómo quedan redactados? Quedan redactados de la siguiente manera, ¿no? La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, administrativos, profesional en psicología, profesional en enfermería, exalumnos y miembros de la comunidad local según las características de la institución educativa, sus representantes que integran el Consejo Educativo Institucional y participan. Miren esto tan importante que nos dicen a nosotros, ¿no? Em, los representantes integran el Consejo Educativo Institucional y participan en la formulación y ejecución del proyecto educativo en lo que respectivamente les corresponda. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros como enfermeros también participamos en la formulación y ejecución del proyecto educativo, ¿sí? En lo que nos compete, o sea, en la parte de salud. O sea, si ustedes quieren contribuir en algunos temas de salud que tienen que ver con su plan de salud escolar, por eso es muy importante que ustedes elaboren un plan de salud escolar. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo dentro de mi plan estar hablando del cuidado del sistema digestivo, vamos a decir. Entonces, ahí se tiene que coordinar con, por ejemplo, ¿no? Con el curso de ciencia y tecnología, donde llevan el tema de los sistemas, ¿no? Entonces, de pronto en esa clase voy a intervenir, me das una horita para yo poder, vamos a realizar un taller con los chicos, entonces llevo plastilina, llevo mi maqueta, o llevo, no sé, si es inicial, voy a llevar títeres, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo también puedo participar, ¿no? Entonces dice incluso la participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza mediante formas democráticas de asociación a través de elección libre, universal y secreta de sus representantes, ¿sí? Luego el artículo 62A señala el profesional en psicología y el profesional en enfermería. A ver, vamos a ver qué dice. El psicólogo escolar y el enfermero escolar son profesionales especializados que forman parte de la comunidad educativa, que contribuyen en la formación integral de los estudiantes en la educación básica. En la formación integral de los estudiantes de la educación básica. La función principal del profesional de psicología consiste en ser un soporte, dice, para que los actores de las instituciones educativas orienten adecuadamente a los estudiantes, entre otros, en la comprensión de aspectos relacionados con su desarrollo cognitivo y socioemocional. Y miren lo que dice acá. La función principal del profesional en enfermería está orientada a prestar servicios en el área de su competencia, ¿ok? Y relacionados con la prevención y promoción de salud a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. Entonces, vean, qué importante es el trabajo que nosotros realizamos. O sea, nosotros prestamos servicios en el área de la competencia, que es salud, ¿sí? Relacionados con prevención y promoción de la salud a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. O sea, no vayamos a pensar que, yo tengo mi tópico escolar, solamente veo escolares. Ojo, nosotros tenemos la libertad de poder trabajar con toda la comunidad educativa. O sea, vamos a realizar acciones de promoción, prevención de salud, pero también que incluyan al personal que integra la comunidad educativa, de pronto a los padres. O sea, yo también puedo darme la libertad de poder planificar una charla o de pronto participar en la escuela de padres porque también me atañe, ¿ok? Entonces, eso señala la ley. Luego dice, el Ministerio de Educación, a través de sus órganos competentes, norma las funciones del profesional de psicología y profesional de enfermería que laboren en el sector de educación. O sea, el que nos va a poner las funciones es el Ministerio de Educación. Pero dice, disposiciones complementarias finales. La vigencia de la ley. Dice, lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley, referido a la incorporación del profesional de enfermería en la comunidad educativa, será implementado de forma progresiva, o sea, fue en el 2021,
Acuérdense que estábamos en plena pandemia, ¿no? 21. Luego dice, será implementado en forma progresiva en un periodo de 5 años, o sea, hasta el 2026, todos los colegios, las instituciones deberían contar con un enfermero, ¿no? Porque ha sido incorporado en tanto públicos como privados, ¿no? En la Ley General de Educación, conforme a la programación, disponibilidad presupuestal del pliego del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, normas reglamentarias, dice, mediante decreto supremo en un plazo no mayor de 60 días, el Ministerio de Educación establece normas reglamentarias para lo aplicado según la ley, ¿no? Entonces, bueno, esto se publica en el año 2021, ¿ya? ¿Con quién? Con Sagasti. Con Sagasti sale la norma, ¿no? Entonces, y estaba Violeta Bermúdez de presidenta de la PC. Muy bien, entonces, ay, perdón, casi cancelo. Muy bien. Entonces, esa es la norma de creación de la ley que nos permite y nos da el espacio, la oportunidad de poder intervenir en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de saber de la intervención y de la participación? Ay, no sé por qué. Miren, los hábitos ya que vamos teniendo en las escuelas, primero y de manera general, ya, las niñas, los niños no practican ningún tipo de ejercicio en el tiempo libre, ¿no? Los niños, incluso hay un porcentaje más de niños que dedican más de 3 horas diarias a la televisión en la semana, ¿no? Y el 38,6 dedica más de 3 horas en la televisión a fin de semana. Bueno, el tema aquí es que últimamente, si ustedes se fijan, también como padres, muchas veces los papás no están educados en el tema de las pantallas, ¿no? Y creemos que dándole una pantalla al niño, ay, no, yo prefiero que mi hijo esté tranquilo y le doy una pantalla. Craso error. Las pantallas no ayudan a los niños, primero porque les causan problemas en la parte, en miopía, ¿no? En toda la salud escolar. em, Afectan la salud visual de los niños, ¿no? La salud ocular. Por otro lado, el niño que está sentado frente a pantallas es un niño que no habla, es un niño que, si ustedes comparan a un niño, tienen la misma edad, vamos a ponerle, tienen un niño de 3 años, el de acá fue expuesto a pantallas, el de acá no, el de 3 años que no fue expuesto a pantallas tiene mejor dominio del lenguaje, habla más, conversa más, tiene temas de conversación que el niño que está todo el día en la pantalla. De repente no sabe ni pronunciar algunas palabras, ¿no? Entonces, este es un serio problema que tenemos en los últimos años, las pantallas. Y después de la pandemia, peor aún, ¿no? Entonces, muchos niños, los papás andan ocupados, andan trabajando y los niños están en la pantalla todo el día. Entonces, es muy penoso, pero es la realidad. Entonces, el estar frente a la pantalla hace que los niños empiecen a sufrir de problemas como la obesidad, ¿no? De lo que están ahí todo el día sentados, están comiendo, ¿no? Entonces, eso, el niño por ahí veía algunos memes de cómo eran en los años de nuestra infancia, ¿no? Donde uno estaba en la calle jugando con los amigos y el papá te decía, pasa, o la mamá, ¿no? Y te llevaba de los pelos a la casa y el niño no quería seguir jugando. Ahora el niño está ahí en la pantalla y más bien la mamá le quiere sacar, ¿no? Va, anda, juega. El niño no, dice, no quiere estar ahí en la pantalla. Entonces es muy penoso, pero es la realidad. Así que empecemos a cambiar esa cultura, ¿no? Porque ahorita nos viene la generación alfa, la generación alfa, que ha nacido ya con las pantallas, o la generación touch, le llaman, ¿no? Los que nacidos entre el 2010 y el 2024. Entonces tenemos mucho por hacer, colegas, mucho por hacer, ¿no? Ahora, sobre la población infantil que realiza un desayuno completo. ¿Cómo está la población infantil, no? Otros dicen, hay un porcentaje que no desayuna absolutamente nada. Y ahora, antes en el Perú se sufría solo de desnutrición, ahora tenemos también problemas de obesidad, de sobrepeso. Entonces es importante la educación en alimentación, ¿no? ¿Cuánto le vamos a dar diarios? ¿Cuántos lácteos deben consumir según su edad? La fruta fresca, verduras, embutidos, las legumbres, ¿no? 3 veces por semana, la carne, el pescado, el huevo, ¿no? El huevo incluso debería ser también diario.
tenemos enfermedades crónicas que los niños han ido presentando también, ¿no? Entonces ahí tenemos las alergias, el asma, diabetes, tumores malignos, epilepsia, ¿no? Trastornos de conducta, trastornos mentales. Entonces, todo eso hace de que el niño se vea expuesto a diferentes enfermedades y uno tiene que empezar a prevenir, ¿no? Entonces vamos a ver algunas funciones rápidamente de la enfermera en salud escolar para poder hablar un poco acerca de qué es lo que o cómo empiezan ustedes implementando el tópico, ¿ya? Primero, las funciones asistenciales. Promocionar, proteger, mantener y rehabilitar la salud de la comunidad educativa. Eso es lo que vamos a hacer primero y de manera general, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que promover todo respecto a salud, desde la higiene, desde el lavado de manos, desde una ducha completa, de qué cuidados alimentarios tienen que tener, de la actividad física, del deporte, abordando en los niños todas las necesidades o todos los dominios, como querramos llamarle, o como querramos ejecutar el PA en ellos, con la metodología que más se nos haga fácil, pero viéndolo de una manera integral, ¿no? Desde la parte de salud mental, etcétera. ¿Qué más? Vamos a identificar y valorar las necesidades de salud y cuidados que requieran los individuos, considerando los aspectos biopsicosociales, ¿no? Incluso los aspectos em, este, espirituales. Así que es importante que podamos identificar la necesidad y yo como profesional, yo tengo que identificarla. Hemos tenido casos de niños que se han suicidado, ¿no? Que se han suicidado. Casos de niños que tienen problemas en casa y no los comentan con nadie. Entonces, incluso adolescentes, o sea, yo les hablo desde mi experiencia en recursos humanos en salud, tenemos algunos casos aislados de médicos que se han suicidado en el SERUMS. Ah, es que estaban solos, estaban alejados de todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces terminan suicidándose. Vean cómo ahora nosotros tenemos una generación de cristal, ¿no? Tenemos una generación de cristal. Bueno, esta generación llamada de cristal dice, ¿no? Porque, es que siempre están uy, se va a descargar esto, entre la persona, bueno, entre esta generación y las otras personas se van relacionando a través de un cristal, ¿no? Porque siempre hay una pantalla, pero yendo más allá es una generación de cristal porque son chicos que se han criado, muchas se están criando sin papás, los papás no tienen tiempo de conversar, no tienen tiempo de jugar, ¿no? De jugar, que es tan importante. A veces nos parece como que repetitivo. Mis hijitos dicen, mamá, te amo porque tú juegas con nosotros, ¿no? Entonces, yo a veces les digo, ¿por qué me amas? Ay, porque tú juegas con nosotros, o porque tú nos lees cuentos, o porque contigo viajamos con mi papá, ¿no? Pero tú juegas más con nosotros. O a veces, cuando, por ejemplo, ha habido ciertas ocasiones, les digo, no, hoy día no, hijos, mira, no puedo. Ay, mamá, tú eres aburrida, mi papá sí es más divertido, porque él juega. Entonces, siempre ellos buscan el tema de jugar, porque es la edad. Entonces, ahora tenemos una generación que de repente no jugó con sus papás, que no les leyeron cuentos, que no compartieron. Entonces, son chicos que están solos, que se han criado con un celular, con una nana, y apenas son muy vulnerables. Apenas los tocas, apenas los gritas, apenas levantas la voz, lloran, se rompen, etcétera. Generación de cristal, ¿no? O tenemos el caso de una niña que la mamá nunca la gritaba, nunca le decía, la dejaba, le permitía todo, 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 y de pronto un día ella le levantó la voz, la cacheteó, me tienes harta, me tienes por aquí, la niña en la noche se suicidó, porque la mamá nunca la había gritado, nunca le había puesto límites, y, o sea, una generación de cristal, ¿no? Entonces, es importante identificar todas estas necesidades. ¿Qué más tenemos que hacer? Obviamente, actuar ante emergencias, incidencias que surjan durante el horario escolar. Eso es indiscutible, eso es algo per se. Si un niño se desmaya, si tiene un episodio de epistaxis, si, no sé, pues se cae, se golpea, sufre un accidente durante un campeonato, un partido, la enfermera, obviamente tenemos que actuar en situaciones de emergencia, ¿sí? Pero ese es algo que ya es de por sí, ¿no? Es algo que
sí o sí lo tenemos que hacer, pero además tenemos otras funciones, ¿no? Tenemos que coordinar, por ejemplo, distintos exámenes de salud escolar. Entonces, todas estas funciones nos van a servir a nosotros para poder implementar nuestro consultorio de salud escolar, nuestro tópico. Entonces, tenemos que coordinar distintos exámenes de salud escolar. El tema de, por ejemplo, revisiones bucodentales. Yo le puedo decir a los papás que tienen que ir al odontólogo y pedirles esa ficha odontológica, o sea, hacerlos comprometer de que van a ir al odontólogo, si es que por ahí hay un tema de algunos niños con pie plano, ¿no? Al podólogo, al traumatólogo, también yo tengo que hacerle seguimiento a estos casos. Uno puede observar en el día a día, de repente es un kinder, un inicial, y el niño se cae todo el rato, se enreda, ¿no? Entonces algo tiene, a ver, vamos a hacer la evaluación de los pies también, vamos a evaluar al momento de realizar el examen físico, ¿no? La vacunación, tengo que estar coordinando que el niño ha recibido sus vacunas de manera adecuada, de manera oportuna, que tenga un carnet de vacunación completo. Ahora con el DNI yo puedo ingresar a ver el carnet digital del niño. A partir de todos los nacidos del 2019 en adelante, contamos, por si acaso, el Ministerio de Salud ya lo ha publicado, tenemos un aplicativo para el carnet virtual de vacunación con el DNI, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Diseñar, implementar y evaluar protocolos específicos y guías de acción para la práctica de la enfermería en el ámbito escolar. ¿Sí? Nosotros ya tenemos que tener nuestro protocolo específico. ¿Qué más? Mm, ya, entonces, ¿qué más vamos a hacer? Asesorar como especialista en el marco sanitario a toda la comunidad escolar en la consulta de enfermería. ¿No? Yo soy la especialista, o sea, ustedes son los especialistas en el tema, en todo lo que es salud, entonces ustedes tienen que capacitar. Somos nosotros los enfermeros los que empezamos a capacitar a los docentes. Hacemos el compromiso también de la alta dirección, es decir, de la dirección del colegio, de la subdirección, siempre que estén comprometidos. Tenemos que presentar el plan de salud escolar a ellos para que esté aprobado mi proyecto, mi plan de salud escolar tiene que estar aprobado por la comunidad educativa para que conozcan y me voy presupuestando algunas actividades que voy a realizar. ¿Ok? Controles antropométricos para valorar el índice de obesidad infantil, de desnutrición, ¿no? La talla, peso, talla para la edad, bueno, en el caso de preescolares, y en el caso de escolares, y el IMC para la edad, ¿no? Si es el correspondiente, si no. Entonces, vamos a aplicar todo lo que es crecimiento y desarrollo también en ellos. Vamos a ir realizando el tamizaje de hemoglobina, si es que hasta dónde puedo realizarlo. Ya, en cuanto a las funciones docentes, también es importante que nosotros empecemos a incorporar actividades educativas, ¿no? Talleres, por ejemplo, no solamente charlas, ¿ya? A veces cuando uno voy, superviso, y les digo, a ver, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho en tu guardia comunitaria? Ah, he hecho mi charla. Ya, pero en la otra guardia, mi charla. Y en la guardia anterior, mi charla. Entonces, mi charla, mi charla. La parte comunitaria, la parte extramural y el trabajo en una institución educativa no funciona con solamente charlas. Nosotros podemos hacer campañas de salud, ¿no? Incluso, ¿por qué no? Una campaña de salud dirigida a los padres, dirigidos a familiares. Entonces dicen, wow, esta enfermera, ¿no? A los familiares más directos, de pronto un sábado hacemos una campaña de salud a todo el colegio, a la directora, al subdirector, que participen los docentes, ¿no? Otro día podemos hacer un taller para enseñarles primeros auxilios a los docentes. ¿Qué pasa si de pronto alguien se atora, ¿no? A la hora del almuerzo y tú estás en la hora del almuerzo, no estás? Entonces, ¿qué van a hacer? El docente puede realizar la maniobra en ese momento de Heimlich o algún tipo, pero le voy dando las pautas
y voy realizando un taller de primeros auxilios, ¿no? ¿Qué hacer en un caso de epistaxis, etcétera, etcétera? Voy realizando el tema con ellos, ¿no? Con los docentes, por ejemplo. Puedo trabajar, otra puede ser dirigido al alumnado. Puedo realizar un taller de habilidades sociales, habilidades para la vida, un taller de toma de decisiones, un taller de autoestima, ¿no? Lo puedo coordinar incluso con el psicólogo del colegio, etcétera. Entonces, vamos a ir realizando padres con los padres, ¿no? De repente hago, no sé, gestiono. Por ejemplo, acá hay un colegio que es religioso aquí en Surco, y la enfermera del colegio había contactado a nuestra comunidad. Yo pertenezco a una comunidad católica que se llama Lazos de Amor Mariano, y nos había contactado para hacer un retiro para los padres de familia. Y nos decían, no, es que como están los padres, están los hijos. Y vemos acá que los hijos están pues con muchas cosas, con muchos problemas. Entonces eso los distrae de clases. Entonces vemos mucha necesidad de las familias, ¿no? Entonces, bueno, fuimos y de verdad que es una cosa, eh, cuánta necesidad de amor entre los papás, ¿no? Cuánta necesidad de las familias con muchos problemas, familias adineradas que uno no se imagina, pero tienen unos problemas grandes, ¿no? Entonces, incluso eso, miren, la enfermera, por ejemplo, nos había contactado a través, como es un colegio religioso, ahí estaban las madrecitas, entonces, como tenían el nexo, entonces hemos ido ya, todo el año pasado se ha trabajado, creo que se trabajó 3 talleres, pero ya este año sí se ha venido trabajando como, ya vamos como 4 talleres dándole, ¿no? Entonces es con los padres de familia, se ha hecho también talleres para las niñas, porque es un colegio de mujeres, para las niñas, ¿no? Entonces, y muy, muy contentos, ellos van participando. Obviamente, bueno, como comunidad no hay un costo, pero me refiero a ustedes como enfermeros para que incluyan esta necesidad también espiritual, ¿no? Tanto de los niños, de los padres, miren cuánto ayuda a veces, ¿no? Entonces, los alumnos, promover salud, adquisición de hábitos saludables, habilidades que favorezcan conductas saludables. Entonces, tenemos mucho por hacer, colegas, mucho por hacer en el tema de salud escolar. Bueno, luego tenemos la educación para prevenir trastornos de conducta alimentaria, drogodependencias ya en los adolescentes, ¿no? Con el profesorado podemos colaborar con el tutor en el desarrollo de unidades didácticas en materia de educación para la salud. Por ejemplo, en salud escolar, yo me acuerdo haber dado un taller, ¿con qué grado era? Creo que era con tercero de primaria. Hicimos en el tema de los sistemas, dimos un taller, por ejemplo, en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué hicimos? Miren, les voy dando ejemplos ya para que ustedes tengan ideas de lo que van a ir trabajando. Hicimos una clase con ellos, ¿ya? Que fue en una hora adicional del curso, que lo dimos en el curso de CTA, de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Entonces hablamos sobre el sistema nervioso. Entonces, a los niños, como ellos se sientan por grupos, ya el colegio estaba diseñado así, fuimos, a cada grupo se le entregó un sobre cerrado y habían piezas de rompecabezas. ¿Ok? En una pieza estaba el cerebro, en otra estaba la columna vertebral, la médula espinal, en el otro estaba el cerebelo, y así, ¿no? Las neuronas, y se les fue dando. Y cada grupo armaba su rompecabezas, y una vez que tenían la pieza armada, ¿no? El rompecabezas armado, nos decían que es el cerebro. Ok, ¿y cómo cuidas tu cerebro? Era la pregunta, ¿no? Entonces empezaban a hablar qué cosa es el cerebro, las funciones y cómo lo cuidamos. Entonces los niños, luego de participar en grupo, vimos un videíto sobre los cuidados del cerebro, de cómo actúan las neuronas, un video bien bonito, bien didáctico, donde las neuronas corren para llevar los impulsos nerviosos y todo lo demás. Y ahí en el video te reforzaba el conocimiento previo que ellos traían, ¿no? Después de este video, ellos empezaban a colocar plastilina ya en las maquetas que habíamos llevado, y luego les dejábamos una tareita para casa, para ver una ficha donde ellos iban a marcar cuando tenían los cuidados respectivos para su cerebro, por decir en este caso, ¿no? Entonces, así se van elaborando fichas. Luego tenemos
con el profesorado, ¿no? Podemos colaborar de esa manera en educación para la salud. ¿Qué más? Podemos formar al profesorado en el aprendizaje de habilidades que faciliten la adquisición y mantenimiento de conductas saludables, ¿no? Incluso a ellos también. Valorar e identificar las necesidades educativas especiales del alumno en los aspectos sanitarios, ¿no? Participar en las reuniones de tutoría, que a veces normalmente ahí el tutor empieza a mencionar algunas dificultades de los alumnos, entonces a nosotros que estamos interesados en el tema de salud, vamos viendo algunos casos especiales, ¿ok? Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. Denme un ratito, voy a cargar, si no se me apaga. A ver, vayan pensando alguna pregunta que quieran. A ver, ¿tienen alguna consulta? Si no hay consultas, bueno, continuamos entonces. Muy bien, ¿qué más con los padres, no? Con los padres, ¿qué podemos seguir realizando con las APAFAS? ¿Qué vamos a trabajar con las APAFAS? Con ellos, por ejemplo, podemos abordar algunos problemas que hemos notado que son frecuentes en el centro educativo, ¿no? Si hemos notado que hay enfermedades transmisibles, podemos hablar sobre prevención de accidentes, en cómo prevenirlos, ¿no? Y de manera general, vamos a ir fomentando hábitos saludables desde el ámbito familiar, participando en la escuela de padres. Es muy importante que nosotros desde la escuela de padres también empecemos a relacionarnos con ellos y a ir sensibilizándolos en el tema de salud. En cuanto a la función gestora, que también nosotros tenemos el rol, ¿no? El rol gestor, ¿qué vamos a ir haciendo? Aquí, obviamente, esta función implica la planificación estratégica, la organización, dirección, el control de todas las actuaciones y los recursos. Las actividades que estén relacionadas con la función gestora básicamente es la organización y el manejo de la información sanitaria, ¿no? Si nosotros tenemos la posibilidad en nuestro consultorio de hacer una sala situacional, hagámoslo, porque es necesaria. La organización del material, la coordinación también con los recursos humanos, ¿no? Uno tiene que tener ahí cuántos alumnos son, cuántas estadísticas de desnutrición, de anemia, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Podemos ampliar, incluso desde la función investigadora, profundizar conocimientos profesionales, ¿no? Buscar soluciones a problemas y situaciones en este campo. E incluso podemos realizar un proyecto de investigación sobre incidencia de anemia en una institución educativa. O si es que yo como enfermera apliqué un, un- una intervención X, cómo mejoró la población infantil, la salud de la población infantil. Y así, ¿no? Podemos realizar proyectos de investigación. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener de esto, no? Primero, que los niños y niñas de hoy en día tienen necesidades en materia de salud que no pueden ser cubiertas por los padres o profesores sin la ayuda de profesionales expertos como nosotros. Entonces, no solo somos necesarios en la educación especial, ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo otro es que el colapso del sistema de atención primaria también puede impedir que se le preste la atención adecuada a este grupo infantil, ¿no? O adolescente. Y además, la mayoría de docentes se ven desbordados e incapaces al tratar temas relacionados con la salud. Y ello no solo significa la aportación del conocimiento, sino una apuesta por la calidad en la educación, ¿no? Ya que justo es ese periodo donde ellos están creciendo, donde ellos están desarrollando tanto su cuerpo, su cerebro, etcétera. Entonces es necesario que abordemos el tema de salud escolar, ¿no?
Entonces ahí, miren, ahí está la enfermera de salud escolar ha hecho su programa, ¿no? De autocuidado y ahí está participando junto con los docentes. Entonces, es necesaria la salud escolar y es necesaria nuestra intervención, colegas. Entonces, ahora vamos a ir viendo, ¿no? Y revisando algunos conceptos básicos de cómo vamos a empezar a implementar este tópico. Ya, vamos a ir, yo les voy a ir, ahí les digo. Ya hemos hablado, miren, el Ministerio de Salud hace mucho tiempo sacaba, compartía, ¿cómo le llaman ellos? Campañas comunicacionales donde se abordaba el tema de salud escolar, ¿no? Hace muchos años decíamos, por ejemplo, aprende saludable, ¿no? Educación, alimentación, salud. Entonces, la educación no puede ir sola, sino que tiene que ir de la mano con la salud. Ya les decía, un niño que no come es un niño que se duerme en clase, es un niño que no participa, es un niño que no aprende. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Primero, la salud escolar. Primero, tiene que ser la alimentación. Primero, tiene que ir la salud para que luego este escolar rinda. Entonces, ya nosotros contábamos, miren, en el año 2013 ya se promulga el Decreto Supremo 010 y teníamos un decreto que aprobaba el plan de salud escolar, ¿sí? Y este plan de salud escolar iba desde el 2013 al 2016. ¿Y qué decía? Con cargo al presupuesto institucional, al presupuesto de MINSA, ¿no? Contábamos con este decreto, bueno. Entonces, Em, incluso este plan de salud escolar estaba dirigido más que todo para las instituciones públicas, ¿no? Entonces la idea era desarrollar una cultura de salud en los escolares, crear estilos de vida saludables, detectar y atender de manera oportuna riesgos, daños relacionados con el proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces, todos nosotros, colegas, tenemos que implementar o diseñar primero nuestro plan de salud escolar, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a diseñar? Para poder implementar nuestro tópico, nuestro consultorio escolar, primero vamos a ir implementando, diseñando nuestro plan de salud escolar, ¿no? ¿Y qué tiene que incluir nuestro plan de salud escolar? ¿No? Eso está viendo en la pantalla, ¿no? Ya. ¿Qué debería, para nosotros poder implementar este consultorio, ya, hay que considerar primero los diversos factores que ya se han ido mencionando, ¿no? La idea es que podamos garantizar el servicio de manera eficaz, que sea seguro, o sea, al ir a mi consultorio, el estudiante tiene que sentirse seguro, tiene que ser un ambiente donde yo resuelva los problemas, ¿no? Y además que cumpla la normativa. Entonces, ¿qué más o menos debemos de tener en cuenta? El cumplimiento normativo, ¿no? Ya aquí ustedes ven que hemos tenido em, un decreto que aprueba el plan de salud escolar. Entonces, vean, ustedes primero, lo primero que tienen que hacer es elaborar su plan de salud escolar, ¿ya? Y este plan de salud escolar debe ser abordado de manera integral y tienen que estructurarlo bien para poder abordar las diversas necesidades del estudiante que yo les voy a ir mencionando en esta presentación, ¿ya? Pero la idea es que con su plan ustedes busquen promover un entorno escolar saludable. Entonces, primero tenemos que plantearnos objetivos y metas, ¿no? Primero vamos a ver, ¿van a realizar todas estas funciones que ya lo hemos visto? Sí, pero ustedes ven que acá todas estas funciones abordan las distintas necesidades del estudiante. Entonces, lo primero que yo tengo que tener para elaborar mi plan de salud escolar, y estos son los datos, los tips que les voy dejando, es no, mi plan de salud escolar, por ahí en algún momento que yo dicté este diplomado y compartía con las colegas, muchas de ellas ya trabajaban en instituciones,
me traían una hojita, me traían una hojita con un cronograma y decían, acá está mi plan de salud escolar. Entonces yo decía, ¿dónde está tu plan de salud? No, es acá, acá. No, ese es un cronograma de tu plan, pero ¿dónde está tu plan? No, ese es mi plan. Entonces, oye, ese no, o sea, por ahí empecemos. ¿Cómo se hace un plan? Un plan tiene que tener una carátula, una introducción, ¿sí? Tenemos que tener objetivos y metas claras. Entonces, yo primero voy a definir voy a definir claramente los objetivos del plan de salud escolar, ¿no? ¿Qué quiero? Ah, mejorar el bienestar general de los estudiantes, reducir incidencia de enfermedades, promover prácticas saludables. Entonces, tengo que contar con un objetivo general y con un objetivo específico, ¿no? Tengo que tener mis metas específicas, entonces yo tengo que establecer metas concretas. Obviamente tienen que ser objetivos y metas que sean realizables, ¿no? Medibles, o sea, yo lo tengo que ir midiendo trimestralmente, lo tengo que ir midiendo para ver si he logrado los objetivos. Y no quiero, no sé, trabajar prevención de enfermedades, ok, tengo que ver también el tema de la tasa de vacunación, ¿no? O reducir las visitas por enfermedades prevenibles, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que establecerlo en mi plan, ¿no? Si voy a hablar de, ¿qué más? Luego de los objetivos, la justificación, importancia. O sea, ¿por qué es importante el plan que le estoy haciendo? ¿No? Y ahí tenemos que colocar. O sea, el plan tiene que ser escrito, ¿sí? Escrito, bien presentadito, en PDF, lo imprimo, lo presento con un oficio. Ojo, no es que lo llevo, ay, ¿le gusta, señor director? Gracias, no, lo presento con un oficio. Seamos muy formales, o sea, tenemos que hacer bien las cosas, ¿ok? Entonces vamos con un oficio, lo presento de parte del área de salud escolar, o como le llamen, Departamento de Salud Escolar, ¿no? Y firmo y pongo licenciada en enfermería tal. Entonces, lo presento diciendo en el oficio, a través del presente, resuelvo cordialmente, ¿no? Y a través del presente, le remito a usted el plan de salud escolar para el año 2025, vamos a suponer, ¿no? En el cual se han incluido diferentes actividades preventivo-promocionales que abordan todas las necesidades de manera integral de los estudiantes, de los docentes, si es que considera algunas actividades para los docentes y padres de familia, ¿no? En el marco de lo establecido en la ley tal, o en el artículo 62A de la ley 28604, creo que es la Ley General de la Educación, ¿no? Es todo cuando tengo que informar. El plan se está adjuntando al presente, ¿no? Y lo adjunto ahí el plan al presente. De repente lo voy a hacer anillado, lo voy a presentar en un folder, pero lo presento así, de esa manera. Y cuando termine el año, también hago mi informe, o sea, no es que presento el plan y ya, qué bien, ¿no? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Cómo sabe el director? O sea, yo tengo que aprender a rendir cuentas, porque mucho nosotros hacemos, pero ¿dónde fallamos? Cuando no informamos. ¿Ya? Entonces tengo que contar primero, realizar un análisis de salud también en los estudiantes, ¿no? Entonces dentro de mi plan yo tengo que considerar los objetivos, las metas y mis actividades. Después de la justificación nos quedamos, ¿no? Después de la justificación, la importancia, voy a realizar ya en sí, qué es la carnecita de mi plan, ¿no? Bueno, primero voy a abordar, ¿no? Estas necesidades. Entonces ahí voy a hacer el análisis de salud de los estudiantes, voy a identificar los riesgos, ¿no? También es importante identificar riesgos de salud, ¿no? Cómo voy a abordar las necesidades de alimentación, las necesidades o de nutrición, ¿no? La parte respiratoria, etcétera, etcétera. Voy estableciendo mis objetivos, mis metas, ¿sí? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Las políticas, los procedimientos que voy a tener en cuenta, ¿no? Entonces yo tengo que desarrollar cuál es mi política clara sobre los temas de salud escolar. Y acá tengo que incluir manejo de enfermedades contagiosas, administración de medicamentos, atención de emergencias, ¿no? Actividades preventivo-promocionales. Y voy definiendo también los procesos operativos para la atención médica diaria, para el manejo de emergencias, protocolo para el seguimiento, derivación de casos, etcétera, etcétera. No, voy a poner toda mi cartera de servicios en otro acápite, ¿no? Mi cartera de servicios. Entonces voy definiendo qué cosa es un consultorio escolar. Suena más bonito llamarle
más que un tópico, es un consultorio escolar y así tenemos que establecerlo, ¿no? Como un consultorio escolar con el equipo necesario para la atención básica, para la atención de emergencia y tengo que incluir el personal, obviamente, este, obviamente yo soy el personal capacitado, porque el consultorio tiene que incluir un personal capacitado, yo soy el capacitado, o en este caso ustedes, ¿no? Entonces ahí voy a definir, describir qué servicios voy a dar, mis programas de prevención, entonces ahí tengo que yo ir implementando programas de prevención, de educación en salud. ¿Qué temas voy a abordar? Vacunación, higiene, nutrición, prevención de enfermedades, autocuidado y todo lo que les he ido mencionando, ¿no? Muy bien. Qué más tiene que incluir el plan? El tema de comunicación con los padres, los tutores, tengo que tener voy a ir, todo eso tiene que estar en mis servicios, ¿no? Establecer mecanismos para mantener a los papás informados sobre el tema de salud, servicios disponibles, cualquier problema de salud relevante de sus hijos, ¿no? Voy coordinando. eh, También tengo que colocar en mi plan si estoy coordinando con el centro de salud local. De repente yo estoy trabajando en Huaraz y ahí está el centro, o en Carhuaz y ahí está el centro de salud Carhuaz. Voy, y ese es ahí pertenece a la institución, en esa jurisdicción. Ok, también, ¿no? Presento una carta diciendo al centro de salud que yo soy la enfermera tal o el enfermero tal que trabajo en el colegio no sé, Pulgarcito, y bueno, yo estoy trabajando con los niños, con los estudiantes, y en el marco de mi plan de salud escolar deseo realizar las gestiones de coordinación con su representada, que es el centro de salud, para los temas de salud respectivos. Es decir, que los niños que cuentan, por ejemplo, con SIS van a poder ser derivados para alguna atención de odontología, o de repente quiero tamizar a todos, a realizar un tamizaje de hemoglobina, voy a pedir que lleven sus equipos del centro de salud, que me apoyen con eso, y ¿no? Y luego los resultados, bueno, me los comparten y yo voy coordinando con ellos, ¿no? Entonces tengo que empezar a coordinar esos servicios de salud. Si hay de repente un hospital, un servicio comunitario, ahí, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar una atención continua, o sea, que ellos también tengan su historia en el establecimiento de salud, ¿no? Y si hay un caso ya más complejo, un tema psiquiátrico, por ejemplo, ya se deriva, ¿no? A estos establecimientos de salud. ¿Qué más? Tengo que tener en cuenta en mi plan el cronograma. Tengo que poner todo mi cronograma, cómo, en qué mes voy a desarrollar qué actividad. Y para eso es bueno que ustedes, si les doy un tip, porque yo siempre lo usaba así, yo tenía todo un calendario cuando trabajaba en la parte, en el primer nivel de atención, me gustaba tener mi calendario, ¿no? Mi calendario de todo mi calendario de todo el año para poder tener en cuenta las fechas más importantes, las fechas más importantes del mes, ¿no? Por ejemplo, en marzo estamos hablando de prevención contra la tuberculosis, no sé, el día del hipertenso, el día del diabético, el día del corazón, etcétera, 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 ¿no? Y así. Entonces empezamos a manejar, todo un cronograma, el día de salud mental, ¿no? Etcétera. ¿Qué más? Luego tengo que colocar el costo, o sea, quién lo va a costear, cuánto es el presupuesto, tengo que presupuestar todo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, también voy a ir presupuestando y voy a ir colocando cuánto me he puesto todo eso. El monitoreo y evaluación. El monitoreo y evaluación también es importante, ¿no? Colocar algunos indicadores que me van a pedir, permitir ver, eh, con esto me va a permitir a mí saber si estoy avanzando en mi plan, qué objetivos voy logrando, qué objetivos no, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón. Y luego todo eso lo voy documentando, lo voy registrando para elaborar mi informe final y poder em, comentarlo, ¿no? O informarlo al final de año. Entonces, tenemos que implementar un plan de salud escolar que contemple todos esos componentes para poder ayudar a crear un entorno educativo más seguro, más saludable, ¿no? Entonces, eso también va a permitir visibilizar nuestro trabajo como enfermeros, ¿ya? Entonces, para ir mencionando.
¿Qué cosa vas a tener en tu consultorio escolar? ¿No? Primero vas a necesitar, obviamente, tallímetro, balanza. No te digo infantómetro porque ya un niño mayor de 2 años entra en la balanza y en el tallímetro, pero eso sí es necesario que cuentes en tu consultorio, ¿no? Con un tallímetro, con una balanza de pie. En el tema del descarte, si fuera posible y tuvieras tu HemoQ, sería excelente, ¿no? Pero las tiritas y todo eso, lo puedes coordinar con el establecimiento de salud en caso necesites el tamizaje de hemoglobina. Ya, sí tenemos que tener nuestra cartilla de Sneller para poder realizar la medida de la vista, ¿ok? Siempre es bueno tener jeringas, tener agujas, gasas, lo típico, ¿no? De un botiquín. Tenemos que tener nuestro botiquín de primeros auxilios, nuestras torundas de algodón, ¿no? Y siempre es bueno armar un botiquín de emergencia por si tengamos un paro cardíaco, ¿no? O sea, es importante, mucho sería decir, bueno, vas a tener un coche de paro, ¿no? Pero al menos vamos a tener de repente una intoxicación grave, ¿no? Entonces inmediatamente tenemos ahí nuestra clorfenamina, nuestra dexametasona, ¿no? Nuestra ligadura, guantes, eso es importante, las tornas de algodón. Em, ¿Qué más necesitamos? Necesitamos contar, ver también la distribución del ambiente, de cuánto por cuánto es el consultorio, ¿no? Em, para que haya un espacio suficiente, tenemos que tener nuestro escritorio, nuestras 2 sillas para atender a los estudiantes, ¿no? Que vienen a hacer la consulta. Necesitamos una camilla, si es que pudiéramos tener ahí, y nuestro biombo. Eso es lo básico que podemos tener, ¿no? Obviamente nuestro armario para poder guardar ahí las historias clínicas. Entonces, nosotros tenemos que empezar a armarle su historia clínica a los chicos, ¿sí? Conocer, empiezo a realizar medidas antropométricas a todo, ok, empiezo a realizar y armo la historia clínica. Entonces, empezamos a aplicarle la ficha integral de acuerdo a la edad, ¿no? Ahora recuerden que estamos trabajando según un curso de vida, con el modelo de cuidado integral por curso de vida, hay que aplicar y llenar la ficha individual del estudiante, ¿ya? Entonces, y luego, si nosotros, por ejemplo, vamos a realizar una actividad que sea medidas antropométricas, siempre hay que enviar el consentimiento informado, siempre. Tuvimos un caso ya en el 2017, hace bastantes años, pero era un enfermero, bueno, fue en una región X, no la voy a mencionar, pero era un enfermero que en su consultorio del centro de salud había ido él al colegio y había empezado a trabajar con adolescentes, ¿no? Bueno, este enfermero realiza el test de Tanner, ¿no? Ustedes saben, el test de Tanner es para ver la maduración sexual en los órganos y todo. Entonces, tuvo una denuncia de tocamientos indebidos por ahí. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Estuvo el papá. No estuvo el papá ni la mamá al costado. El chico lo acusaba de que lo había tocado, ¿no? Que le había tocado las partes íntimas. Entonces, él no había enviado, nunca envió un consentimiento informado. Entonces, al final, este caso se fue a juicio porque el profesional era Serums. Él se fue a juicio y al final lo declararon culpable, imagínense. Entonces, fue todo un tema bien tedioso, la verdad, porque él lo rotaron del puesto y todo, pero el proceso judicial siguió su curso. Y al final supe que lo declararon culpable. Entonces, todos estos aspectos legales también tenemos que tenerlo en cuenta. Si ustedes van a realizar algún procedimiento, algún examen que incluya, por ejemplo, el test de Tanner, hay que pedir la compañía del padre. No basta con el consentimiento en este caso, porque es ya un tema más íntimo, ¿no? Entonces, esto hay que pedirle al padre la compañía o a la mamá, ¿no? Y en todo caso, igual el consentimiento informado, ¿ya? Pero ya cuando uno realiza todos estos procedimientos, hay que informar a los padres. O sea, no basta con que mando mi consentimiento y ya, me duermo hasta diciembre, recién le voy a decir cuánto pesó su hijo. No, yo empiezo a citarlos, a conocerlos a los padres, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver un poco el equipo de salud escolar también. Tenemos 5 minutos, así que
vamos a ir dándole los tips de qué hacer, ¿no? Según las edades. A ver si me dejan un ratito. Quiero corroborar, creo que nosotros tenemos un taller a continuar. Después de este tema, voy a ver, déjenme corroborar. Mm, ¿Dónde está consultar? Ah, ya. Luego vamos a hablar de los formatos, los registros, el seguimiento y la historia clínica escolar. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase ya vamos a ir viendo qué fichas van a ir llenando, ¿ok? Entonces, a ver, voy a ver. Ahora, acá está, ¿no? Lo que les decía, el plan de salud escolar, mi objetivo va a ser brindar una atención integral de salud a la población escolar, contribuyendo a elevar su calidad de vida, desarrollando una cultura de salud, la detección de riesgos, daños relacionados, ¿no? Incentivar a crear estilos de vida saludables. Y un poco para que ustedes justifiquen la importancia de su plan de salud escolar, primero que van a contribuir en las diferentes áreas de salud, ¿no? Como mejorar el estado nutricional de la población escolar, salud ocular, para el mejor desarrollo de aprendizaje, proteger la salud escolar de las enfermedades inmunoprevenibles, fortalecer el desarrollo de prácticas saludables de higiene y alimentación y contribuir con la promoción de condiciones y entornos saludables, ¿ok? Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar para poder hablarlo junto con los formatos que van a llenar, ¿ya? Pero para ir dándoles algunos ejemplos, ¿no? Cuando yo trabajé les cuento que yo tuve la oportunidad de trabajar en mis primeros años como enfermera, trabajé en un consultorio escolar de un kinder. Entonces ahí iban niños entre 3 a 5 años, tenía por ahí algunos niños de 2 años que también iban pues al kinder, ¿no? A la edad temprana. Entonces con ellos realizábamos lo que era estimulación temprana, ¿no? Educación temprana y realizábamos también algunos talleres. Entonces, por ejemplo, cuando abrieron su campaña de verano, ¿no? Como hacen a veces talleres de verano, entonces los chicos iban, pues, entonces ahí empezamos a realizar medidas antropométricas. Primero a todos les hice el tamizaje antropométrico, a todos, peso, talla, ¿no? Les abrí su historia clínica. Entonces sí es una chambota al principio cuando está en cero, ¿no? Pero es bonito porque lo dejas encaminado. Entonces ya viene el otro colega y continúa. Entonces tienes que atenderle su historia clínica. Entonces el papá iba, luego los empezaba a citar, armaba mi cronograma, ya por las tardes los citaba a 2, 3 pares. Ahora, por ejemplo, tenemos la ventaja de que te pueden citar de manera virtual, ¿no? Entonces les vas y les cuentas, ¿no? Les vas diciendo, mire, bueno, hemos tamizado, y a quienes, y con quién haces seguimiento, con quienes has encontrado obesidad, a quienes has encontrado, bajo peso, ¿no? Entonces empiezas a hablarles acerca del peso que has encontrado, de la importancia de la alimentación y por ahí, ¿no? Se desarrollan también talleres con los padres. Hicimos una reunión para hablarles sobre alimentación saludable, ¿no? Luego les hemos hablado también sobre la importancia de la salud ocular, y así, ¿no? Sobre anemia y distintos temas. Entonces, incluso me acuerdo que hicimos un taller con los papás sobre demostración de alimentación saludable. Y luego, ya para cuando cerramos, me acuerdo, el ciclo de verano, cuando cerramos el ciclo de verano, yo pedí a un laboratorio que me apoye, ¿no? Me llevó premios, me llevó regalos, me llevó tallímetros, todo lo que los laboratorios suelen llevar, ¿no? Entonces, esta chica siempre me decía, me llamas, cualquier cosa, ya, ok, Romina. Y así coordinábamos y ella siempre me llevó bolsos, me llevó carteritas, neceseres, todo. Y ella me trajo la torta, miren, ¿no? Entonces, por eso también es importante todo gestionar, ¿no? Ella me trajo la torta y ya pusimos bocaditos, algo saludable. Entonces, ese día cerramos con un show de títeres, ¿no? Les hicimos lavado de manos. em, Ahí pueden trabajar, por ejemplo, con los pequeños, todo títeres, ¿no? Me acuerdo, una vez me tuve que disfrazar de payaso también, ¿no? Para poder hablarles sobre la caries dental y con mi cepillo grande y todo, pero son cosas que de verdad uno al final se queda con eso y son bonitas experiencias que te permiten hablar con autoridad y decir, o sea, sí se puede hacer,
sí se puede hacer, sino que lo que necesitas es vocación, actitud, ¿no? Y querer transformar la cultura de salud de la población escolar. Entonces, todos esos talleres hemos hecho, cerramos, me acuerdo, con el títeres, que no puede durar tampoco media hora un títere, ¿no? Algo de, recuerden que los niños tienen una atención entre 6 de acuerdo a la edad, obviamente, entre 6 y 20 minutos. Entonces, algo pequeño se hizo sobre lavado de manos, luego a todos les obsequiamos un jaboncito y su toallita con un lazo, todo, ¿no? Y bueno, se sortearon al final los premios que me habían traído el laboratorio. Entonces, las mamás muy contentas, se fueron con sus bajalenguas de recuerdos, ¿no? Con su carita feliz, etcétera. Entonces, luego de los títeres, colocamos el balde de agüita y ellos empezaron a lavarse las manos y todo, ¿no? Entonces vean cómo podemos trabajar con salud escolar, ¿ya? Entonces, básicamente, lo primero, tu plan de salud escolar para que veas qué materiales necesitas y cuál va a ser el costo de poder implementar ese consultorio escolar en la edad escolar, en la institución educativa, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta o tienen preguntas, porque no han hecho en realidad preguntas. No sé si, a ver, el anfitrión motiva para que puedan preguntar. A ver, no sé si quieren consultar o quieren comentar algo. Háganlo, háganlo, colegas, porque es importante. Estos espacios son importantes justamente para poder fortalecer las competencias en el tema, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas, chicos, de mi parte, eso sería todo por hoy, pero Buenas noches. sí, buenas noches, adelante. Qué gusto, Lourdes, Buenas adelante. noches. Igualmente, una consulta. En los tópicos escolares, nosotras estamos capacitadas en dar medicación, ya sea para un dolor de cabeza, un dolor de estómago, cólicos menstruales. Ustedes saben que acá en el Perú, como enfermeras, nosotros no prescribimos, ojo, no prescribimos, pero si el niño te viene con un dolor de cabeza, o sea, le puedes dar un panadol. Si está con fiebre, se le puede dar su panadol, ¿no? Por eso les digo, siempre hay que tener nuestro botiquín de primeros auxilios, tenemos que tener los jarabes principales, ¿no? Clorfenamina, el panadol, si por ahí necesitamos el salbutamol para algunos niños que de pronto hacen una crisis asmática, hay que tener siempre nuestro salbutamol, nuestra beclometasona, ¿no? Los principales inhaladores, que suelen utilizarse, la fluticasona, bueno, por ahí sí podríamos tener, ¿no? Unas 2 o 3 aerocámaras, a ver, de acuerdo a cómo va la demanda, ¿no? Y recuerden armar también su sala situacional, ¿no? Que mes a mes nos permitan ver las estadísticas de cuál ha sido de manera, con la mirada epidemiológica, ¿no? ¿Cuál ha sido la prevalencia de la incidencia de enfermedades en el mes, que han atendido más? Pero como prescripción, así que tú vas a recetar y vas a colocar tu sello, eso no podemos hacer. Pero si el niño viene con un cólico, la niña, ¿no? Un cólico menstrual y tienes la pastilla, hay que darle, ¿no? Eso sí, porque estamos, atendiendo la necesidad que presenta en ese momento, que es el dolor. Cuando viene un niño con fiebre en el hospital, ¿qué hacemos? Le damos su panadol, le vamos haciendo este, medios físicos, ¿no? Aplicando medios físicos. Eso sí podemos hacer, pero no vas a recetar, no vas a prescribir netamente, ¿no? Claro, o sea, sería previa, digamos, autorización del padre. No, si un niño viene con fiebre, tú le puedes dar el panadol de acuerdo a al peso, ¿no? O sea, se le administra panadol. ¿No? O si es un cólico menstrual Claro, y la ya, niña ya sabe que está siempre le vienen los cólicos y ella toma la pastilla, entonces hay que tener ahí la pastilla para los cólicos menstruales, si es un colegio de adolescentes, ¿no? Eso básicamente sí, sí puedes hacerlo. Ahora, si ya es un ya. medicamento, inyectable, obviamente te tiene que traer la receta, pues algo, ¿no? Ya ese es un otro. Claro, con receta médica siempre. Ujú. Sí, así es, Lourdes. Muy bien, entonces Listo, gracias.
Gracias. No sé qué les ha parecido. A ver si hay más preguntas ahí. Natalie, Gabriela, Rocío, Elizabeth, a ver si se animan a hacer las preguntas. Yo encantada. Buenas noches, licenciada. En el caso de los colegios particulares, ¿cómo sería para hacer el tamizaje de anemia? Porque en las entrevistas de trabajo que he tenido para los colegios en tópicos, más se basan en los primeros auxilios de los niños si se cayeron o tuvieron un esguince, una fractura, más no se basan en las enfermedades que podemos prevenir. Ya, en las entrevistas de trabajo, o sea, cuando tú te presentas, nadie te habla de la prevención, sino en el tema de primeros auxilios. ¿A eso te refieres? Así es. Ya, ok. Una cosa es la entrevista de trabajo, ¿no? Seguramente quieren saber si estás lista para primeros auxilios. Bueno, uno puede decir sí, ¿no? Sí conozco, he manejado tal casos, etcétera, etcétera. Es el protocolo en caso de primeros auxilios. Pero ya en la cancha, o sea, cuando nosotros estamos en el colegio, obviamente no vamos a estar brazos cruzados esperando a que se caigan. Lo que pasa es que hay un paradigma de que la enfermera coloca inyecciones, la enfermera atiende y la de tópico está ahí si se cae el niño. Pero nosotros tenemos que empezar a visibilizar el trabajo de la enfermera. O sea, no somos nosotros los que le vamos a dar el valor al consultorio, el valor agregado al consultorio de enfermería. Y poco a poco, así como lo hizo esta pionera, Lina Rogers, con sus primeros trabajos, que hablamos hace más de 100 años, o sea, tenemos que empezar a visibilizar ese trabajo, colegas, que la enfermera en un tópico, en un consultorio escolar, puede transformar la salud de todos los escolares, docentes y incluyendo toda la comunidad educativa, ¿no? Entonces, tú vas a ser contratada obviamente para el consultorio y has pasado la entrevista que te han dicho si sabes primeros auxilios, si sabes esto y lo otro, pero en la institución educativa ya vas a ir desarrollando obviamente tu plan escolar, vas a ir presentando tu plan escolar conforme lo tienes previsto, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí, ¿no? Cuando me contrataron, me preguntaron si había trabajado en instituciones de salud, si sabía las normas TEC, no me acuerdo ya que me preguntaron en la entrevista. Ah, obviamente, pues, uno va contestando. Pero ya en el trabajo uno es proactiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo me encuentro participando para el rendimiento distinguido con un aplicativo para poder implementar un chatbot en la dirección, porque nos llenamos de expedientes o sea, son cosas que un chatbot bien podría estar contestando, son cosas de la norma nada más, ¿no? Entonces, me llamaron de recursos humanos que la propuesta era buena, entonces me han pasado para postular al rendimiento distinguido y así, ¿no? O sea, en mi entrevista nunca me preguntaron, ¿no? ¿Qué cosas vas a hacer en el trabajo? No, simplemente es una entrevista. Pero eso no quita de que nosotros seamos proactivos y que, no, y que sigamos queriendo la mejora continua para nuestras áreas. ¿Sí? Gabriela, no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, licenciada, muchísimas gracias. Ok, muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, si no hay más consultas de mi parte, muchas gracias. Nos estamos reencontrando el 12 de agosto para poder conversar sobre los formatos, la historia clínica, el registro de los estudiantes. Muchas gracias a todos por su participación en esta noche. Los espero el 12 de agosto. Buenas noches. Ay, perdón. Antes de despedirme, miren, ahí han consultado. Disculpen, no los había visto. Rocío ha consultado. eh, ya, Gabriela consultaba sobre el tamizaje de anemia, ya, en colegios particulares. Bueno, mire, si hay alumnos que pueden ser de colegios particulares, pero que se atienden en el centro de salud o que se atienden en algún policlínico de salud. Si es así, hay que coordinarlo. Y si no, hay que entrevistarnos con los padres, ¿no? Obviamente hago una charla previa, los sensibilizo sobre la anemia, les hablo y todo. Y luego les digo, bueno, la tarea que ustedes van a tener para este fin de semana o les doy todo un mes de tarea para que ustedes vayan y le tomen un análisis de hemoglobina a sus niños. ¿No? Pueden hacerlo aquí en el laboratorio, pueden hacerlo en su establecimiento de salud, pero no cuesta mucho, ¿no? Los precios varían entre tanto. Entonces, la idea es que el día, no sé, hoy es 12, 7 de agosto.
que el día 8 de septiembre, que es lunes, ustedes me traigan el resultado de la hemoglobina. Porque de acuerdo a eso, ellos van a pasar a un programa y bla, bla, bla. Y voy hablando desde el programa de anemia, ¿no? Entonces, eso puedo hacer en el caso de tamizajes de anemia en algunos chicos que no se atienden. Ahora dice Rocío Vargas, en cuanto a medicamentos, ¿cuáles son recomendables tener en el consultorio? ¿No? A ver, ¿qué medicamentos deben de tener básicamente en un botiquín? ¿No? Entonces, igual. Igual en el caso de los consultorios, el Panadol, por ejemplo, o paracetamol, ¿no? Es básico que yo lo debo de tener. Debo de tener también ibuprofeno, ¿no? En tabletas si son chicos más grandes, para utilizarlo ante el dolor, la inflamación, ¿no? También diclofenaco en crema por si hay una caída, también tengo que tener. En el caso de antihistamínicos, siempre hay que tener nuestra loratadina, ya sea en jarabes, si son chicos más pequeños, si son más grandes en pastillas, cetiricina para el tema de alergia, reacciones alérgicas, ¿no? Hay que tener también nuestro coche de curaciones, eso sí es importante, me había olvidado de mencionarlos, gracias por recordar, el coche de curaciones, ¿no? Hay que tener ahí nuestra iodopovidona, nuestras gasas, esparadrapo, apósitos, vendas, ¿no? Eso también es importante. El cloruro de sodio, recuerden que las heridas se lavan con cloruro de sodio, ya no se usa otra cosa por si acaso, ¿no? Alcohol también hay que tener. Básicamente eso por un lado, si por ahí tenemos algún chico que presenta estreñimiento, hay que tener la lactulosa, también es importante, ¿no? La lactulosa, em, ¿qué más? Bueno, más que todo eso, les dije los inhaladores para el caso de alguna crisis, ¿no? Descongestionantes nasales también sí podríamos tener, pastillas para el vómito, las náuseas como el Gravol, ¿no? Entonces, más que todo eso. Y si ya por ahí tenemos, pues, eh, poco a poco se irá implementando, ¿no? Pero podríamos llegar a tener incluso nuestro mini cochecito de paro, ¿no? Medicamentos de urgente, por ejemplo, la dexametasona, la clofenamina, nuestra ligadura, siempre hay que tener guantes, ya, eso es importante. Termómetro, básico, tenemos que tener nuestro termómetro. Entonces, siempre hay que tener nuestro almacenamiento adecuado también, ¿ya? Eso es importante. Muy bien, entonces con eso ya creo que respondí las preguntas que todos tenían. De mi parte, muchas gracias a todos por esta noche tan productiva y tan enriquecedora. Un abrazo, que tengan buenas noches.